Videos de Álgebra Superior 1, realizados por Sebastián Quintanilla bajo la supervisión de Luis Rincón. En este video vamos a enunciar y probar dos teoremas sobre combinaciones, el teorema de Pascal y el teorema del binomio. Además, también vamos a explicar qué es el triángulo de Pascal y qué tiene que ver con todo esto. Empezaremos con el teorema de Pascal. Este dice que si n y k son un par de números naturales con k menor o igual a n, entonces la cantidad de combinaciones de n más 1 elementos tomados de k en k es igual a la cantidad de combinaciones de n elementos tomados de k en k más la cantidad de combinaciones de n elementos tomados de k-1 en k-1. Hay dos formas de probar este teorema, y las vamos a hacer ambas a continuación. La primera manera de probarlo es usando la fórmula que conocemos para las combinaciones de n en k, que son iguales a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Así que la suma de las combinaciones de n en k más las combinaciones de n en k-1 es igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial más n factorial sobre k-1 factorial por n menos k-1 factorial. Ahora vamos a poner ambas fracciones sobre el mismo denominador para poderlas sumar. Así que lo que hacemos es multiplicar la primera arriba y abajo por n más 1 menos k y la segunda por k. La primera fracción nos queda igual a n factorial por n más 1 menos k dividido entre k factorial por n más 1 menos k factorial. Y la segunda queda igual a n factorial por k dividido entre k factorial por n más 1 menos k factorial. Ahora ambas fracciones ya tienen el mismo denominador. Podemos sumarlas y en el numerador factorizar n factorial. Así que en la parte de arriba nos queda n factorial por n más 1 menos k más k, que también es igual a n más 1. Así que todo esto es igual a n más 1 factorial sobre k factorial por n más 1 menos k factorial. Y este número es igual a la cantidad de combinaciones de n más 1 elementos tomados de k en k. Hemos llegado a lo que queríamos probar. Así terminamos la primera prueba y vamos ahora a probarlo de la segunda manera, que involucra conjuntos. Sea A el conjunto de los números naturales de 1 hasta n más 1. La cantidad de subconjuntos de A con k elementos es igual a la cantidad de combinaciones de n más 1 elementos tomados de k en k. Y estos subconjuntos son de dos tipos. Primero, los que no tienen a n más 1. La cantidad de estos es la cantidad de combinaciones de n en k, pues son subconjuntos con k objetos del conjunto de naturales de 1 hasta n. El segundo tipo de subconjuntos son los que sí tienen a n más 1, que quedan determinados por subconjuntos del conjunto de números de 1 hasta n con k menos 1 elementos, pues es lo que nos queda al quitarles n más 1, así que el número de estos es el número de combinaciones de n en k menos 1. Entonces, la cantidad total de subconjuntos de A con k elementos es igual a la suma de la cantidad de cada tipo de subconjuntos. Y esta es la igualdad a la que queríamos llegar. Y así terminamos la segunda prueba del teorema de Pascal. Ahora que estamos doblemente seguros de que este teorema es cierto, vamos a ver el teorema del binomio. Este teorema dice que si n es un número natural y a y b son un par de números reales, a más b a la n es igual a la suma de las combinaciones de n en i por a la n menos i por b a la i, con i yendo desde 0 hasta n. Si no estás familiarizado con la notación de suma, también lo podemos escribir así, sumando la expresión después del signo de suma, empezando con i igual a 0, luego con i igual a 1, y avanzando uno por uno hasta llegar a i igual a n menos 1, y terminando con i igual a n. Demostremos ahora este teorema. La prueba la haremos por inducción sobre n. Empezamos como siempre con el paso base con n igual a 1. A más b a la 1 es igual a más b, y la suma desde i igual a 0 hasta 1 de las combinaciones de 1 en i por a la 1 menos i por b a la i es igual a las combinaciones de 1 en 0 por a más las combinaciones de 1 en 1 por b. Y ambos valores de combinaciones son iguales a 1. Pues un conjunto con un elemento tiene exactamente un subconjunto con 0 elementos, el vacío, y también tiene exactamente un subconjunto con un elemento, el mismo.
y entonces esto es igual a A más B. Ambas cantidades son iguales, entonces la propiedad es cierta para n igual a 1. Hagamos ahora el paso inductivo. Supongamos que para n un natural fijo se cumple la propiedad. Esta será nuestra hipótesis de inducción. Por demostrar, a más b a la n más 1 es igual a la suma desde i igual a 0 hasta n más 1 de las combinaciones de n más 1 en i por a la n más 1 menos i por b a la i. Probemos ahora que esto es cierto. A más b a la n más 1 es igual a más b por a más b a la n. Y por la hipótesis de inducción, podemos reemplazar a más b a la n con esta suma. Y este producto es igual a por la suma más b por la misma suma. Al multiplicar por a en la primera suma, el coeficiente de a se vuelve ahora n más 1 menos i. Y al multiplicar por b en la segunda suma, el coeficiente de b se vuelve i más 1. Por razones de espacio, vamos a poner esta última línea ahora hasta arriba y continuaremos a partir de esto. Vamos a sacar de la primera suma el término cuando i es igual a 0. Así que esto nos queda igual a la n más 1, más la misma suma, pero ahora con i yendo desde 1 hasta n. Y en la segunda suma vamos a reemplazar i con j menos 1, de manera que nos queda la suma de las combinaciones de n en j menos 1 por a la n menos j menos 1 por b a la j. Como bajamos los índices de 1, ahora, para que la suma siga siendo la misma, debemos aumentar los límites de la suma de una unidad. Así que la suma va ahora de j igual a 1 hasta n más 1. Dejamos por el momento la primera suma igual, y en la segunda volvemos a llamar el índice i. Así que nos queda la suma desde i igual a 1 hasta n más 1 de las combinaciones de n en i menos 1 por a la n más 1 menos i por b a la i. De nuevo, haremos espacio para poder continuar. Volvemos a dejar la primera suma igual, y la segunda suma la escribimos como la suma desde i igual a 1 hasta n, más el término cuando i es igual a n más 1, que es b a la n más 1. Ahora que ambas sumas tienen los mismos límites, podemos juntarlas. Y esto es igual a la n más 1, más la suma desde i igual a 1 hasta n de las combinaciones de n en i por a la n más 1 menos i por b a la i, más las combinaciones de n en i menos 1 por a la n más 1 menos i por b a la i, más b a la n más 1. Esta es la última vez que hacemos espacio. Ya nos falta poco para terminar. Factorizando adentro de la suma, esto es igual a la n más 1, más la suma desde i igual a 1 hasta n de las combinaciones de n en i más las combinaciones de n en i menos 1 por a la n más 1 menos i por b a la i más b a la n más 1. Recordando el teorema de Pascal que recién demostramos, podemos reemplazar la suma de combinaciones que aparece aquí con las combinaciones de n más 1 en i. Ahora, notemos que a la n más 1 corresponde con el término de esta suma cuando i es igual a 0, y b a la n más 1 cuando i es igual a n más 1. Así que podemos escribir esto como la suma desde i igual a 0 hasta n más 1 de las combinaciones de n más 1 en i por a la n más 1 menos i por b a la i. Y esto es a lo que queríamos llegar. Voy a dejar la demostración completa aquí, por si hay algún paso que quieras volver a ver. Probamos que la propiedad es cierta para n más 1. Por el principio de inducción, la propiedad es cierta para todo número natural n. Y así hemos probado el teorema del binomio. Veamos ahora qué es el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es un arreglo muy particular de números naturales. Empezamos poniendo un 1. Luego, en el renglón de abajo, ponemos dos números 1, formando un pequeño triángulo. En el tercer renglón empezamos también con un 1 y el siguiente número es la suma de los dos números que se encuentran arriba de él. Y terminamos con otro 1. Hacemos lo mismo en la siguiente línea, que nos queda 1, 3, 3 y 1. Y repetimos el procedimiento. La quinta línea queda 1, 4, 6, 4 y 1.
Podemos repetir este procedimiento tantas veces como queramos, empezando y terminando siempre con un número 1 y acomodando los números en los espacios que quedaron entre los números de la línea anterior, de forma que nos quede un triángulo que siempre podemos hacer más grande. ¿Por qué es interesante este triángulo de números? La respuesta es que estos números coinciden con las combinaciones. El primer 1 es igual a las combinaciones de 0 en 0. Los dos unos de la segunda línea son iguales a las combinaciones de 1 en 0 y de 1 en 1. Los números de la tercera línea son las combinaciones de dos elementos, tomados de 0 en 0, de 1 en 1 y de 2 en 2. Y pasa lo mismo con las líneas siguientes. El teorema de Pascal es el que nos permite explicar por qué coinciden los números del triángulo de Pascal con las combinaciones. Si acomodamos en una línea todas las combinaciones de n elementos de esta manera y sumamos dos consecutivas, las combinaciones de n en k-1 y las combinaciones de n en k, obtenemos las combinaciones de n más 1 en k, y esto es exactamente lo que dice el teorema de Pascal. Podemos usar este triángulo para calcular los casos particulares del teorema del binomio. Como los números del triángulo son las combinaciones, este nos servirá para obtener los coeficientes de la suma. Empezamos en la segunda línea con n igual a 1. A más b a la 1 es igual a más b, que también es igual a 1 por a más 1 por b. Luego, cuando n es igual a 2, a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y a más b al cubo es igual a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. Y podemos continuar esto para cualquier valor de n. Muchas gracias por haber visto este video.